Pasamos de los relojes de la señora Boluarte a sus cuentas. Hablamos ahora de cuentas de bancos. Ya no se trata solo de signos exteriores de riqueza, de los relojes de origen todavía incierto y de cantidad por determinar. Me parece que vamos en cuatro. Se trata ahora de dinero movido en cuentas. Los años de referencia van del 2016 al 2022. Lo verdaderamente alarmante es que el documento que se está discutiendo es un informe de la UIF suscrito en noviembre del 2022. Es un mes antes del golpe de Estado. Para noviembre del 22 se estaba discutiendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales cargos contra la señora Boluarte por haber utilizado influencias a favor del club Apurímac, la asociación que venía presidiendo antes de ingresar al Ejecutivo con Perú Libre. Esa investigación fue desestimada de plano antes que Pedro Castillo intentara el golpe de Estado, antes que se ungiera como presidente de la República, antes que ponga en evidencia el sentido de su presidencia con las matanzas de diciembre 22 y enero 23, antes que se ponga en evidencia su relación con la coalición que controla la mayoría del Parlamento y también el gobierno. La investigación sobre las gestiones que hacía a favor del Club Apurímac se cayó. Pero en el marco de esas investigaciones fue cuando la UIF hizo este reporte, el hallazgo de 1.100.000 soles circulando entre cuentas personales y la mayoría en cuentas compartidas con quien ocupó posiciones en la administración del club como tesorero. La primera pregunta que creo cabe resolver es, ¿dónde estuvo ese informe durante todo el año 2023? ¿Quiénes lo recibieron? ¿Quiénes lo guardaron? ¿O qué se ha hecho con ese documento por más de un año desde su presentación? Vamos por partes. La que más ha llamado la atención en las noticias que circulan sobre este informe se refiere a el depósito de más de 800.000 soles en una cuenta mancomunada con esa persona que intervenía con Dina Boluarte en la administración del club. ¿Qué es una cuenta mancomunada? Una cuenta mancomunada es una que controlan dos personas al menos. Usualmente una cuenta mancomunada se utiliza para tener control recíproco sobre el dinero que ingresa, pero sobre todo sobre el dinero que sale. No es usual tener cuentas mancomunadas en entidades jurídicas o colectivas. Ocurre en el mundo de lo privado, cuando, por ejemplo, una empresa enfrenta un juicio difícil, injusto, uno que percibe abusivo, a consecuencia de ese juicio tiene embargos, inmovilizaciones, restricciones que le impiden cumplir con sus obligaciones de flujo diario y entonces se crea una cuenta mancomunada para evitar las afectaciones de ese proceso. Fuera de ese marco, que además es también discutible, las cuentas mancomunadas no son una buena noticia en una entidad colectiva, no son una buena señal, porque significa que hay personas, las asociadas, que no están teniendo control sobre esos fondos. Entonces es perfectamente legítimo sospechar sobre el sentido de una cuenta construida en circunstancias que no están esclarecidas, que no están puestas sobre la mesa. Y la palabra la tiene el Club Apurímac. ¿Ha habido algún juicio, alguna controversia, una disputa, una restricción impuesta por alguien o algún defecto en los poderes que justifique que dos personas que han tenido cargos en esa organización tengan una cuenta a sus nombres propios para manejar fondos del club? La noticia revelada por El Comercio, Graciela Villasís, el fin de semana, pone además en evidencia que el propio informe de la Unidad de Inteligencia Financiera marca que los promedios anuales de ingresos declarados por el Club Apurímac están por debajo de los 100.000 soles por año. 100.000 soles por año equivalen a más o menos la mitad del total que la Unidad de Inteligencia Financiera encontró en estas cuentas, también en las mancomunadas, como potencialmente sospechosos.
¿Va el Club Apurímac a reivindicar esos fondos como propios? ¿Va el Club Apurímac entonces a autoasignarse responsabilidad por no haber manejado transparentemente sus propios ingresos? ¿O la primera reacción, que incluso el Premier levantó el fin de semana, asumir que los fondos son fondos del club, se va a convertir en una coartada fallida? Esto es importante. En la historia de los casos legales más torpes siempre hay coartadas fallidas. Recuerden la tesis original de Toledo sobre el origen de los fondos con los que compró la oficina y la casa de Lima. Los presentó como parte de una indemnización a su suegra en su condición de víctima de los crímenes contra la población judía en la Segunda Guerra Mundial. La coartada falló. ¿Va a ser esta referencia al Club Apurímac también una coartada fallida? Toda nuestra atención sobre lo que el Club Apurímac tenga que decir sobre esta historia en los siguientes días, sobre el modo en que autorizaron o no autorizaron, sabían o no sabían que esos depósitos existían. Pero bien, si nos acercamos a la información, y repito, tiene un año de antigua, quizás alguna fiscalía ha avanzado ya sobre esto, quizás la propia unidad de inteligencia financiera haya avanzado sobre esto. Un año es muchísimo tiempo para una investigación más simple. En todo este tiempo, lo único que tendría que pasar o que tendría que pasar ahora es que un experto de la fiscalía revise las cuentas del Club Apurímac y las que han sido observadas por unidad de inteligencia financiera. Notar que esa revisión ya la hizo la UIF. Si la unidad de inteligencia financiera alertó que estos fondos eran sospechosos, es precisamente porque no empalman, no de primera vista, con los que el Club Apurímac ha reportado. No es difícil revisar la compatibilidad entre cuentas de este tipo, mancomunadas, y cuentas colectivas. Lo más importante no son solo los ingresos, son los retiros. ¿A dónde fue a parar el dinero que, conforme a este reporte de la UIF que Graciela Villasís ha puesto en relieve, aparece controlado por quien ahora es la presidenta de la República? ¿De dónde viene y a dónde fue? ¿Tiene en realidad o no relación con ingresos que hayan pasado y no hayan sido registrados debidamente por el Club Apurímac? Parece sencillo establecer esa comparación. Repito, lo que necesitamos es una respuesta clara del Club Apurímac, no del primer ministro. Pero si vemos el ciclo, estamos hablando de operaciones que se registraron entre los años 2016 y 2022. ¿No parece una buena idea revisar el conjunto de una sola vez? Hay un periodo particularmente importante en esta historia, el que comienza en julio del 21 y termina en noviembre del 22, antes del golpe de Estado de Pedro Castillo. Ese periodo es particularmente importante porque durante él, Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, fue además ministra de Estado. Y esta vez la coartada la pone en su propia trampa. Si estos son fondos del Club Apurímac, ¿por qué los estaba manejando ella en una cuenta mancomunada? ¿No se supone que a partir del momento en que asume el cargo de ministra de Estado, además del de vicepresidenta de la República, está prohibida de ejercer funciones o hacer gestiones en interés privado? ¿No era esto precisamente lo que estaba investigando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales antes del golpe de Estado de Pedro Castillo? ¿La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió una copia de este informe? Si la recibió, aún así, decidió poner fin a sus propias indagaciones. Julio del 21, noviembre del 22. Ese es el primer tramo de esta investigación, la que en todo caso tendrá que comenzar de inmediato, que pondrá en evidencia si la actual presidenta de la República usó o no su cargo para enriquecerse de alguna manera. Hablamos de dinero no declarado, dinero no registrado como ingresos regulares en la SUNAT, ni a nombre de la señora Boluarte, ni de su socio en el manejo de esta cuenta, ni a nombre
si seguimos la pista de Graciela Villasís, del Club Apurímac durante todos estos años. La tenencia de dinero no declarado es relevante legalmente. Para todos los ciudadanos y ciudadanas, conforma la base, cuidado con esto, de un delito tributario. Porque para comenzar el dinero tributa, salvo que se trate de renta exonerada. Y eso significa que mentir en nuestras declaraciones de impuestos nos pone en la línea de la comisión de los delitos de fraude tributario. Y la señora Boluarte, profesional registrada, tributa. Pero cuando se trata de un o una persona que ejerce función pública, las cosas se agravan, porque el deber de declaración ya no tiene solo consecuencias tributarias, adquiere consecuencias en el régimen de transparencia del ejercicio de las funciones públicas. Y si la Unidad de Inteligencia Financiera ha puesto en relieve el modo en que se comportaron esas cuentas, es porque sus referencias no aparecen tampoco en las declaraciones de patrimonio que Dina Boluarte, como funcionaria desde antes, cuando estaba en la RENIEC, pero también luego como ministra y vicepresidenta, ha tenido que presentar año a año. Hablamos entonces de fondos no declarados. Para cualquier persona, para cualquier ciudadano o ciudadana, eso sería suficiente para empezar una investigación sobre delitos tributarios. Para una funcionaria pública es suficiente para comenzar una investigación por enriquecimiento ilícito. Reparemos en esta construcción. Enriquecimiento ilícito. No es sencilla. No es una construcción sencilla. De hecho, ingresó a nuestra legislación en 1987, durante el primer gobierno de García. Y lo que castiga este delito es una combinación entre la tenencia de fondos de origen incierto y la omisión de declararlos ante las autoridades en el momento debido. La idea es que si se trata de funcionarios públicos, la tenencia o posesión de fondos de origen incierto tenga una sanción penal más alta que la que corresponde a los simples delitos tributarios. Atención con esto. Los simples delitos tributarios por no declaración de fondos y fraude en las declaraciones ante la administración tributaria pueden ser resueltos autodenunciándose, pagando los impuestos antes que empiece una investigación fiscal, y entonces la ley permite que la responsabilidad se evapore en una eximente especial por autodenuncia y regularización. Eso no ocurre en el caso de los funcionarios públicos y el delito por enriquecimiento ilícito. Se trata además de un delito tan sensible que es el que estuvo en el centro de los debates sobre el caso García Pérez al comenzar los años 90. Esa escena difícil de explicar, en la que la Fiscalía de la Nación desestimó parte de los cargos que el Congreso hacía contra García, hizo contra él, y el judicial terminó de desestimarlos todos en un no al lugar que estuvo en la base de su exilio y la persecución que entonces padeció. Esa historia es una historia sobre enriquecimiento ilícito. Un delito que causó tanta sensibilidad institucional que provocó una reforma o una nueva disposición contenida en la Constitución del 93 que ordenaba a la Fiscalía seguir al pie de la letra, literalmente, todos los extremos de las disposiciones que el Congreso aprobaba en un antejuicio. Un delito difícil porque, a diferencia de los clásicos homicidios, estafas, robos, secuestros, el delito por enriquecimiento ilícito es uno de tenencia. Uno que se puede investigar aunque no se sepa con precisión de dónde viene el dinero que posee el imputado o la imputada. Uno que ya configura delito, incluso esto es muy importante, aunque el origen no esté vinculado a organizaciones criminales. No se trata de lavar activos, se trata de que la sola tenencia ya se reconozca como delictiva, incluso aunque la investigación sobre el origen de los fondos se torne compleja. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los depósitos se han hecho en efectivo, cuando los retiros se hacen en efectivo y nadie da razón sobre el origen o sobre el destino. Basta la tenencia. Este es uno de esos delitos que en la práctica, en el lenguaje del derecho penal, solemos llamar de resultado adelantado. Pasa lo mismo con los delitos de corrupción en general. Hay una serie de figuras
la colusión, por ejemplo, el patrocinio infiel, la negociación incompatible, en las que el observador puede sospechar que hay un soborno de por medio, pero no lo identifica. Entonces las leyes penales generan delitos, herramientas distintas que permiten perseguir a los sospechosos aunque la información esté incompleta. Enriquecimiento ilícito funciona exactamente igual. ¿Quién es sorprendida? Y este podría ser un caso perfecto. En posesión de fondos cuyo origen se desconoce, cuyo destino no se ha establecido, pero que no tienen una explicación y no han sido declarados a las autoridades, puede ser sancionada por el solo hecho de tenerlos. ¿Cuál es la clave? No enganchar las investigaciones de vagones demasiado cargados que retrasen las consecuencias derivadas del hallazgo. Muy importante no apresurarse a combinar esta historia con otras historias sobre lavado de activos que se vinculan, por ejemplo, con las sospechas que existen sobre el modo en que se financió la campaña de Perú Libre para las elecciones del 2021. No sobrelastrar estas historias, porque entonces las soluciones institucionales se vuelven inalcanzables. No es una buena idea complejizar un caso que puede ser sencillo, amarrándolo a tantas historias, que entonces las decisiones finales jamás se alcancen. Un capítulo nuevo se abre con este hallazgo. Estemos atentos a las consecuencias.